Martes de café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a Martes de Café. Es un gusto estar con todos ustedes y el día de hoy les tengo una invitada. Ya la habíamos tenido aquí anteriormente y como se los prometí, hoy nos iba a hablar sobre la disforia premenstrual. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Blanca Rubí Hernández, Gracias. la psicóloga. Qué Sí, gusto tenerte aquí con nosotros. muchas gracias. Sí, es mi segunda entrevista y si no han visto la primera, pues búsquenla Ajá. o les va a poner el link en la cajita Así es, ahí para va a que vayan estar. a verla. Para que la conozcan. Y como habíamos hablado, la, eh, el trastorno de ansiedad generalizada tiene otros trastornos que pueden ir acompañando, ¿no? Y uno de estos es la disforia premenstrual. Sí, de hecho mi entrevista anterior fue por el trastorno de ansiedad generalizada y las mujeres tenemos más probabilidad de presentar lo que es la disforia premenstrual si padeces un trastorno de ansiedad generalizada. No recuerdo cuánto es el porcentaje, pero es más que el 50%. Sí. No voy a decir cuánto es porque no recuerdo bien, me lo dijo mi doctor. Entonces, es más del 50 de probabilidad en una mujer que tiene un trastorno de ansiedad presentar disforia premenstrual. Y platícanos un poquito de cómo fue que te diste cuenta que tenías el trastorno disfórico premenstrual. Bueno, si yo me remonto atrás, que no me quiero ir tan atrás, porque eso ya está en la otra entrevista, pero si yo me remonto hacia mi adolescencia, mi niñez, pues la ansiedad siempre estuvo presente. Cuando llega mi periodo, que es en la adolescencia, pues primero no tuve un problema muy significativo, pero como mi ansiedad iba avanzando a lo largo de estos años, es decir, iba pasando el tiempo, la ansiedad iba avanzando, al igual que los malestares cuando se iba a presentar mi menstruación. Lo primero que fue más grave fue el dolor. Los cólicos eran Horribles. muy fuertes, no había un medicamento que a mí me los quitara, nada. Ni con diclofenaco inyectado, ni No, nada, o así. sea, yo me vomitaba del dolor. O sea, seguro que en mi periodo, yo del dolor, yo me vomitaba. ¿Y eso era antes y durante el periodo o cuánto tiempo? Era durante el periodo, por ejemplo, antes yo presentaba, no eran tan marcados hasta después. Primero empezó a agudizarse el dolor y me dolían unos días atrás, no mucho me dolía, pero por ejemplo llegaba mi periodo un día y ese yo sabía que no iba a ser tan malo, sino que el segundo día iba a ser horrible, o sea, del dolor no iba a ser algo fácil. Wow. Entonces ahí fue cuando empiezas a tener esa duda de por qué te está pasando, ¿no? Y ahí Sí. acudes con el médico y ahí te dice que es disforia premenstrual o cómo No, fue tu lo que proceso. pasa es que yo no tuve ninguna atención como ginecológica ni de mi ansiedad durante mucho tiempo porque yo no sabía, o sea, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces, hasta que llegó como el extremo en que yo sentía que me iba a desmayar del dolor y yo dije, esto no es normal. Y ya fue cuando fui con ginecóloga, fue lo primero que yo busqué, porque pues dije, pues ginecóloga, pues tiene que saber, ¿no? Entonces, en aquel entonces me dijeron, tienes quistes y esto y lo otro. Sí tengo un ovario poliquístico, pero quiero decirles que un ovario poliquístico no quiere decir que tengan quistes, sino que Ok. es probable que los vayas a formar, pero no quiere decir que los tienes. Pero eso lo supe hace poco, que fui recientemente ya que empecé con un ¿Con tu tratamiento ginecóloga? Ujú. ya directo pues a algo así. Wow. Y para mí que soy hombre y que a lo mejor no entiendo muchas cosas de estas de la menstruación y de las hormonas y demás, entiendo lo que he leído nada más, pero no Sí. sé qué es lo que pasa dentro de ti, dentro de tu cabeza, tus emociones, tus dolores. ¿Qué es lo que Sí. pasa para que podamos entenderlos todos un poquito mejor, Mira, Blanca? es algo muy complicado porque hay una serie de síntomas que se presentan muy fuertes o muy profundos, es decir,
Son síntomas que no te permiten hacer tu vida. Yo recuerdo cuando ya empecé a estar más grave de la ansiedad, también el disfórico empezó a estar más grave. Entonces, llegaba mi periodo y en el periodo también era horrible. Ahorita menciono algunas cosas de las que yo sentía. Después se quitaba mi periodo y era una semana de relativa un poquito más tranquila. Yo nunca estaba, se podría decir, estable. Era una semana como de descanso un poco. Y en cuanto pasaba la semana yo ya empezaba a sentir síntomas. O sea, premenstruales se podría decir, pero eran muy graves. Por ejemplo, yo sentía una depresión muy profunda. O sea, era una depresión profunda de estar tirada y simplemente es inexplicable, la verdad. No te puedo decir qué se siente como tal, pero... ¿Pero qué era lo que te daba la depresión o qué pasaba por tu cabeza cuando estabas en ese momento depresivo? Pues simplemente no hay, o sea, no te puedo decir qué es porque es cuando tu cuerpo empieza a cambiar. Por ejemplo, me iba a traer para hacer un dibujo, pero se me olvidó. Cuando el óvulo empieza a morir, se podría decir, Sí. es cuando empiezan estos cambios. Entonces eso pasa como en el día 14. ¿Qué te querías traer, disculpa? Para hacer un dibujito de cuando el óvulo empieza a morir y así, Ah. que se llama Pues fase aquí lútea. tengo un pintarrón, no sé si te sirva. No, así está bien. Ah, bueno. Ya. Entonces, cuando empiezan esos cambios, pues empezaba yo a sentir tristeza, empezaba a sentir cero motivación, ansiedad a la vez. O sea, si yo tenía un trastorno de ansiedad generalizada sin tratar más el disfórico, pues era algo insoportable, o sea, de no soportar, la verdad, mi existencia. Y son síntomas de sensibilidad física. Los olores pueden ser más fuertes, el gusto puede ser más fuerte. Es tristeza, es ansiedad, es preocupación, es depresión. Y todo esto me imagino que te lleva a tener como que esos problemas con tanto relacionarte con personas, Sí. como en el trabajo. ¿Cómo es Sí, que la te ha verdad sí afectado afecta. el disfórico premenstrual a ti? ¿Cómo te afecta? Bueno, mira, como son 2 trastornos, Ajá. entonces afectan, en este caso a mí los 2, no solo uno. Entonces sí me afectaba más, he trabajado mucho, entonces ya afecta mucho en tu vida laboral porque no puedes levantarte de lo que sientes, tanto emocional como físicamente. Y hay veces en lo que te pesa más lo emocional que tanto lo físico. Entonces te afecta a todas tus áreas de amistad, laboral, tu calidad de vida personal, si quieres hacer un ejercicio que a veces es recomendado, pero no te puedes ni levantar porque no tienes energía, Sí. no tienes la motivación, estás en una tristeza muy profunda. De hecho, era lo que yo discrepaba mucho cuando veía las recomendaciones para las personas con disfórico Sí. premenstrual, que decía que no, y que lo vi en una conferencia, sal ahí, sal y camina, Ajá. sal y ve con tus amigas, o como Sí. el comercial de Saba, móntate un caballo y ándate por ahí. Digo, pero es que a lo que yo conozco, pues estás pasando un Sí. momento muy fuerte de tu vida, no creo que tengas ganas de hacerlo. Y por ejemplo, eso es antes, o sea, antes del periodo. Ajá. Entonces, cuando te llega el periodo es Se incluso agrava. más agudo. Entonces, si yo tengo un dolor que no me lo quita nada, difícilmente voy a querer pararme a ponerme a hacer una bicicleta o a correr. Sí. Uno lo que quiere es simplemente que el mundo desaparezca o desaparecer uno del mundo. Wow, entonces sí llega a grados muy, muy elevados. con Sí, tiene cuestión- que ser algo demasiado grave o elevado para considerar lo que es un trastorno. Y a partir de que se te diagnostica como un trastorno disfórico premenstrual, ¿qué es lo que empieza a cambiar o cómo es el tratamiento que empezaste a llevar? Bueno, yo empecé primero a tratar mi ansiedad generalizada. Ujú. Yo he ido muchos años a terapia psicológica y después di el paso a psiquiatra. Entonces, junto con él fue cuando vimos que había síntomas pues menstruales, premenstruales, menstruales muy graves. Entonces, fue cuando pues empezamos a hacer esa revisión de que es más probable en una mujer que tiene un trastorno de ansiedad generalizada padecer un trastorno disfórico, porque incluso dependiendo mi nivel de ansiedad, eran los síntomas que me iban a dar disfóricos, la intensidad. Ujú. Por ejemplo, si había un día en el que yo tenía, por ejemplo, ataques de pánico o ansiedad,
el disfórico era igual de fuerte como los sentimientos que tuve En con la ese ansiedad. momento, ajá. Entonces van, pues desgraciadamente, de la mano. Entonces Y no deja ni siquiera descansar el cerebro, ¿no? No, Es no te como de, deja. ok, ya trato de relajar mi ansiedad, pero llega el disfórico sí, y otra es vez que se elevan. es muy complicado, la verdad. ¿Sí? Y bueno, con mi psiquiatra fue que yo busqué también junto con, pues gracias a que busqué atención psiquiátrica para mi ansiedad, pues fue cuando empecé a buscar, bueno, estoy mejor en esto, pero ¿por qué esto sigue estando así alterado? Fui con ginecóloga y pues ya últimamente fue con la que me he estado tratando un poquito más de eso. Sí. ¿Y qué ha sido lo que te ha estado ayudando a ti a manejar? Porque habíamos platicado fuera del aire, fuera de la grabación, que ya se estaba mejorando tu disfórico premenstrual, que estaba mejorando en ciertos aspectos. Sí. ¿Cómo es que, para que la gente entienda cómo es que puede mejorar? Bueno, para empezar se necesita mucho autoconocimiento, es decir, si tú sabes que algo no es normal, porque puedes presentar síntomas a veces premenstruales ligeros, es normal. Un dolor de cabeza un día, no pude dormir anoche y al día siguiente tuve mi menstruación. Pues eso es un poquito de los cambios normales. Pero, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho la relajación, yo hice mucho tiempo yoga y me ayudaba mucho con la ansiedad y con la tensión, pero no te alivia. Hay recursos que te pueden ayudar a mejorar la tensión, pero no te alivian. ¿Será como un placebo nomás como para relajar un poquito? Pues es que si te relajas sí ayuda al cuerpo, por ejemplo, que estés un poco más tranquila, pero lo que realmente ayuda es atención ginecológica, de terapéutica, te puede ayudar mucho la terapia, a mí me ha ayudado mucho, y depende del caso, psiquiátrica, no en todos. Wow, es increíble todo ese mundo. Y es muy complicado. Sí, la verdad, ahora sí que trato de hacerme más al lado de conocer esta parte de la Sí. mujer. Y creo que sí la lleva muy complicado en todo esto, Es Blanca. un sufrimiento terrible. Sí, No. y luego como tiene un pronóstico pues desfavorable esto sí, porque es algo que acompañará de aquí hasta que llegue Sí. tu menopausia. Es algo que acompaña toda la vida, creo que es lo más difícil de aceptar cuando tienes alguna situación así, sea un trastorno, sea, bueno, en este caso a veces es difícil, a mí me costó muchísimo aceptar que iba a ser toda la vida, es crónico, entonces puede ayudar mucho, depende de la situación, la ayuda psiquiátrica, es decir, medicación, la terapia hormonal, y también la terapia psicológica en la cual puedes encontrar para ti qué te ayuda a relajarte o qué te ayuda a detener la mente cuando estás pensando mucho. Y ahora que nos platicas, bueno, ya te había hecho la pregunta, pero ahora hablando, conociéndote un poco más, con cuestión del disfórico premenstrual y todo, y que me lo acabas de decir, que es muy cansado y que quiere desaparecer hasta de esta vida. Anteriormente. Sí, Ahorita ya no. Y ahorita ya se te ve más feliz, se te Sí, ve más ahorita contenta. busquen ayuda porque ahorita ya no. Antes sí, era es la verdad muy difícil. Sí, bueno, lo bueno que ya no ha pasado, pero para cuando pasaba, Ajá. sí había llegado el punto de decir, ya basta. Ah, sí, claro, por supuesto. Pues es que hay días en los que simplemente, en mi caso, por ejemplo, te comenté que solo era una semana de relativa estabilidad, cuando de nuevo otra vez. Entonces, por ejemplo, un periodo que llega cada 30 días, pues son aproximadamente 20 días en los que vas a estar teniendo todos estos síntomas. Wow. Y entonces esas veces que decidías decir, pues ya no quiero existir, pero era durante el periodo, durante Sí, que estaba conforme se activo iba el acercando. trastorno. Sí, Y cuando llegaba el momento, pues esa semanita que digamos que es la semana de paz, esa isla, sí, un poquito. era como, a ver, no es cierto, no me quiero quitar la vida, no quiero hacer estas cosas, Sí. quiero que todo continúe. Sí, era como se podría decir, bajo el agua Sí. durante muchos días. Y esa semanita que podías estar un poquito más tranquila, pues era como sacar la boca y agarrar buchis de aire, ¿no? Como agarrar un poquito de aire. Wow, porque creo que es muy importante para la gente que nos está viendo el hecho Sí. de entender que es un momento crítico de la vida que estás viviendo y sí, está horrible,
pero que va a pasar o que puede pasar y que Sí, aprender a detectarlo, ¿no? Aprender a detectar cuando estás dentro del trastorno, dentro del sí. episodio, mejor dicho, y cuando ya es tu momento de paz, cuando realmente eres tú. Ujú, sí. Porque se podría decir que se manejan como dos personalidades, pero no lo quiero decir así porque la Ujú. gente se puede malinterpretar, pero como dos personas dentro de tu cabeza, ¿no? La que quiere estar bien y la que le está pasando de todo. Bueno, mira, cuando tienes estos síntomas simplemente estás mal, la que se siente mal. Sí, Y no te das cuenta la gravedad porque es algo que, por ejemplo, va apareciendo de a poco. Por ejemplo, en el día 14 empiezo a reconocer ciertos síntomas y dices, ah, pero como va sucediendo así, yo no me daba cuenta qué tan profundo llegaba. Por ejemplo, pasaban estos días y en esa semanita de un poquito de aire, sí como que decía, estaba muy mal. O sea, sí. como que sí me daba cuenta de que días tan oscuros o si estaba muy mal y así. Entonces, pero sí es muy difícil. Tu momento de cordura Sí, en en el eso. momento de cordura es Sí. como que es donde uno se puede dar cuenta que algo no está Guau. bien. Y fíjate que yo como hombre que he estado, pues en esta semana que hemos hablado mucho sobre tanto la maternidad, la menstruación y todo eso, Sí. pues como que si me da más pendiente o me exalta a mí me invita mucho a tener estos cuidados o a Ujú. aprender a cuidar más a las personas, a las mujeres que me rodean. Porque pues no es fácil, pues ahora entiendo que no es tan fácil el hecho de ser mujer. No, la verdad que no. Y algo que me impulsa mucho a preguntarte, ¿qué es lo que te ayuda a ti que nosotros, las personas de afuera, hagamos para poderte ayudar y que te sientas mejor? Bueno, mira, el primer paso es uno como persona, el recibir o buscar esa atención médica, Ujú. porque solo va a mejorar con atención médica. No va a mencionar ni con que no va a mejorar ni se te va a quitar con que te salgas a caminar, con que hagas una meditación diario. Sí ayuda, pero por ejemplo en mi caso hacía una meditación y me sentía muy a gusto, 10, 15 minutos, un poquito más tranquila, pero es un cambio en el que otra vez vuelves, ¿no? Vuelve ese pico, entonces Sí. no te va a aliviar. Entonces buscar la atención médica primero es uno. Y las personas que están alrededor de nosotros, pues comprender que esa ayuda se necesita. Por ejemplo, a veces los medicamentos son muy tabús, no se quiere hablar mucho de eso, o las personas que te dicen, es que cómo vas a estar toda la vida tomándolos, o es que Sí. cómo vas a estar toda la vida dependiendo, cuando en realidad es algo que si no lo tienes, de todos modos, pues vas a sufrirlo. Sí. Entonces, si los tomas y estás un poco mejor, pues la persona, la comprensión de la otra persona, Sí, porque ahorita apoyo moral también, de que todo va a estar bien, de que vas a salir de este adelante. Ajá. círculo y todo, porque la verdad, incluso en estos momentos en el que yo Ujú. estoy en ese proceso, sí hay algunos cambios, pero yo noto la verdad que nada que ver a como yo estaba. Qué bueno, y es un gusto escucharte que ha sido un cambio que estás llevando. Y sí, como tú lo decías, sabes, a lo mejor es Ujú, tabú para mí o para los demás, sí. para todos. Hasta el hecho de hablar de la menstruación, lo platicaba Ajá, con Brenda, es algo que apenas hace poquito tiene, de que ya sí. tiene la libertad de hablar de una menstruación y ahora que estamos hablando de los síntomas, de un Ujú. disfórico premenstrual, de todo lo que pasa dentro de tu cabeza, ¿no? Y qué bueno que nos digas a toda la gente cómo es que podemos ayudar a las personas que Ajá. están viviendo a través de eso, tanto por un síndrome como por Ujú. el trastorno. Hasta si no tienen el trastorno, es cierto, o Sí. sea, la menstruación para ninguna mujer es fácil Pues se están desangrando y prácticamente. ese proceso de tu cuerpo de limpiarse, de sacarlo, pues no es fácil. Unos 3, 4 días en los que te apoyen, aunque sea a hacer la comida, a barrer, a cuidarte, porque la verdad no es fácil. Sí, y qué bueno que te prestes para platicarlo y para externar todo Ajá. esto y la verdad se te agradece mucho el hecho de que pues te prestes a dialogar sobre este tema que a lo mejor puede ser Sí. tabú o es muy Ajá. íntimo también para ti, ¿no? El hecho. Sí puede llegar a ser algo, bueno, ya no, porque antes sí cuando yo no aceptaba, no, bueno, sabía que lo tenía, pero la aceptación es muy difícil. Pero Sí. ahora que lo acepto, que yo tengo situaciones, bueno, esos trastornos, pues para mí es más fácil hablarlo. Porque antes yo, o sea, no quería hablar de eso. Ujú.
te costaba mucho el hecho de dialogar sobre algún tipo de trastorno porque... O de confiar en alguien, de que fíjate por lo que estoy pasando es esto. Es muy difícil. Qué bueno, y pues como lo has platicado, es una evolución grandísima que has estado viviendo contigo mismo. Y pues ya casi por culminar con esta pequeña entrevista, que la gente, como lo comentas, esto prácticamente está dividido en dos partes. Sí. Tu primera entrevista que la tuviste con Sí. nosotros, pero en el viejo set, ahorita ya estás aquí en el nuevo set. Sí, para que vayan veas, a checarla. estamos creciendo, así de como estábamos antes a como estábamos ahora. Y pues, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo, las mujeres que están viviendo este trastorno y las personas que no sabemos cómo apoyarnos? ¿Qué les dirías a todos ellos? Bueno, ¿qué les puedo decir? Que yo comprendo y la verdad yo no voy a mentir de que no es difícil. Sí es difícil, yo comprendo que es difícil y acepten que es difícil, o sea, hay que aceptar que es difícil y que también es un sufrimiento, porque no hay que negar que se puede sufrir en esas situaciones. Entonces, buscar cuando estás sufriendo que sientes, no, esto es mucho sufrimiento para ser normal en algo que se supone es natural, como la menstruación. Entonces, el buscar atención médica especializada, sobre todo, y a las personas que rodean a los demás, pues el apoyar, acompañamiento emocional, acompañamiento físico, pues creo que el acompañamiento abarca todo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya escucharon, gente, el hecho de acompañar, el hecho de estar ahí, el hecho de apoyar. Y como lo habíamos comentado, a lo mejor un kit para poder apoyar tú como persona externa. Ajá. Pues no sé, Brenda ya les dijo lo del El arroz apoyo moral, calientito, es cierto. los parches con diclofenaco, apoyo moral, que Sí. eso, pues que entre ahí mismo, pues el hecho de decir, ¿sabes Sí, qué? pues esa cajita que mencionas pues es algo muy lindo porque por ejemplo, si estás en un lugar muy profundo, muy oscuro, en el que pues para ti es terrible y si llega alguien con que te traje pastillita a ver si te sirve, Un parchecito, chocolatito, un chocolatito, una paleta. Este arrocito, como Entonces, dijo Brenda. Sí, te puede como que hacer sentir que las personas están para ti. Ujú. Pues bueno, gente, lo dejo con esas hermosas palabras. Tenía una frase, pero creo que me robaste ya todo. te gané. Me lo robaste todo. Y lo más importante exactamente es eso, sentir que alguien está para ti Sí, y que creo está que para eso es todo. apoyarte. Y pues bueno, gente, los dejo, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por haber asistido. Ahí está la segunda entrevista. Gracias por invitarme. Es un Yo placer estoy dispuesta a tenerte apoyar con nosotros. siempre. Es un placer tenerte aquí y ya hablaremos de otros temas si gustas. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gente. Bye. Adiós. Martes de café.